Estamos hablando, tú, si quieres, tú comentas, José, si estás de acuerdo con la posición de que los bancos centrales influyen muy directamente en la economía o son reactivos y no influyen tanto, influyen más desde una parte psicológica. Bueno, esto lo hemos comentado varias veces, que son más reactivos. Yo sí creo que tiene cierto impacto, más que a nivel psicológico. Desde luego, en los mercados creo que es evidente, ¿no? El impacto psicológico que tienen. No hay más que ver cada conferencia y expectativas de la banca central, Reserva Federal, BCE. Pero sobre todo, ahora mismo, desde que aplicaron política no convencional, creo que esto es lo que más afecta, ha cogido más importancia incluso a la liquidez que los propios tipos de interés. Y ahora somos muy dependientes pues, de estos programas de compras, ¿no? Nacieron como algo puntual, ahora se ha convertido en algo estructural y ya estamos viendo los problemas que causan no solo los mercados, sino la economía cuando se quiere reducir un poco el balance. Lo vimos en la Apocalipsis, lo estamos viendo también ahora, aunque quizá no hayamos visto todos los efectos. Desde mi punto de vista, esto es algo con lo que estoy de acuerdo con Daniel Baeza, que no sé si habrá pasado, pero que ahora influye más incluso el programa no convencional que el convencional, es decir, la liquidez, los programas de compras de activos que los propios tipos de interés. De todas formas, sé que son muy reactivos, van siempre detrás del ciclo, actúan, no anticipan, pero bueno, evidentemente sí que tiene cierto impacto. Mira, hablando de Daniel Baeza, parece que lo invocaste, aquí lo tienes a Daniel Baeza de Anda, nuevo. hablando del rey de Roma, ¿cómo estamos, Dani? Bueno, si quieres tú, Dani, ¿nos ¿Cómo escuchas? están? Sí, nos escuchas. Sí, Si quieres, acaba de dar la opinión, José, si los bancos centrales influyen más directamente en la economía con la subida de tipos o es de forma más, digamos, psicológica. ¿Cuál es tu opinión? Daniel, yo ya había comentado un poco la idea que tienes tú de la liquidez, por encima incluso de los tipos, así que te dejo todo el micrófono. sí, yo creo que los bancos centrales tienen dos herramientas para para administrar los mercados y es vía tipos de interés y eso es para controlar el precio del dinero. Entonces, inflación, desinflación, lo pueden tratar de mitigar con tipos de interés, pero la liquidez para lubricar el mercado es a través del balance. Entonces, comprar o vender activos, incrementar su balance o disminuir su balance, es lo que va a hacer que la liquidez se contraiga o se expanda y va a tener efectos diferentes a los que va a tener los tipos de interés con el precio del dinero. ¿Tú quieres comentar algo, Rodrigo, Jesús, Aarón, si estoy escuchando? Fernando o Marc. Yo sigo insistiendo en que los bancos centrales, en lo que sería la economía real, no la de las grandes fortunas, en fin, y de los países, los gobiernos, tienen mucha fuerza. ¿En qué sentido? En el sentido de que controlan la economía política y, por tanto, dirigen las inversiones o las desinversiones en función de sus intereses políticos. Y lo estamos viendo aquí. Es decir, de golpe y porrazo, el Banco Central Europeo, pues tienes toda la cantidad de millones que quieras, vía endeudamiento, vía liquidez, vía crédito, llámalo como quieras. Dependerá de cada circunstancia, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues aquí nos estamos llenando de molinitos en todos los sitios. De golpe y porrazo, lo que sería una de las industrias más importantes, como es la industria del automóvil, pues la está poniendo en crisis por cambiar, lógicamente, la energía del sector automovilístico, ¿no? Eso no se hace sin política económica. Y esa política económica, más allá de cómo vayan en la realidad los mercados y las bolsas, esa política económica está dirigida por los bancos centrales. Los bancos centrales están dirigidos por los políticos. Por tanto, no surge el dinero porque sí en determinados sectores y desaparece en otros, ¿no? A partir de ahí entramos en una dinámica económica u otra, más competitiva, menos competitiva. Y si nos vamos al caso de España, pues bueno, ya sabemos cómo nos estamos quedando con sectores que posiblemente hasta hace poco eran importantes. Bueno, pues nos están quitando completamente toda competitividad. Y en este país pasan unas cosas, en Francia pasan otras, y en Suecia pasan otras, y en cualquier país europeo pasa lo que pasa. Ahí yo creo que los bancos centrales, que son bancos políticos y por tanto generan
unas políticas económicas tienen una gran capacidad decisoria. Eso es suficiente para decir, y la economía, más allá, por debajo y por encima, no pueden controlar la macroeconomía. Por suerte no pueden controlar la macroeconomía. Pero indudablemente las políticas económicas, yo diría que al 100% cuando les da la gana. Ese es un poco el problema. Lo veo a nivel, digamos, doméstico, de economías normales cada uno, y a nivel de empresas familiares, sobre todo pymes. Tal vez yo creo que los bancos centrales con respecto, porque había una pregunta ahí muy buena, que quién fija los tipos, tal vez para ligar con esto que acabamos de escuchar, los bancos centrales tienen el poder de influenciar la parte corta de la curva. Entonces, hasta un año es sensible la curva a lo que el Banco Central haga en el overnight. Porque si se ponen a verlo, la manera en que yo siempre lo visualizo es una tasa de un año es renovar 360 veces la tasa overnight. Entonces, es muy influenciable, perdón que se trata tan oscuro, pero es muy influenciable esa parte de la curva. En la parte larga son otras aguas totalmente, y ahí va a depender de la expectativa de crecimiento que hay en el país, de la expectativa de inflación que pueda haber, de la prima de riesgo que puede haber, que de hecho en Estados Unidos en este momento es negativa, como 160 puntos base. Pero entonces la parte larga de la curva es influenciada 100% por los mercados, y la parte corta sí es movida por los bancos centrales. Lo que yo sí he llegado a comprender es que el balance del Banco Central sí mueve bastantes cosas. Entonces, ellos comprar activos y meterle reservas a la economía no toca directamente la economía real, como Diego ha dicho muchísimas veces, pero sí influencia masivamente los precios de los activos financieros. Y ahí, como tal vez para añadir lo que dijeron, ahí quien tenga acceso a ese fondeo del Banco Central hace mucho dinero, y quien no tenga acceso a financiamiento de ese tipo no hace dinero y queda rezagado en la carrera de los activos financieros. Daniel, pero te digo una cosa, si estás de acuerdo en que la economía no puede funcionar sin liquidez, es decir, sin aumentar el balance, según tú estaremos condenados a QE estructurales, ¿no? Y estamos de acuerdo en que eso es inflacionario para el precio de los activos, pero no para la economía real. Por lo tanto, como inversor, la pregunta que te hago es, ¿estamos condenados también directamente a mercados alcistas, casi por decreto, ¿no? Sabemos que esas nuevas reservas persiguen activos financieros y por tanto van a tender a inflarlos. Entonces estamos diciendo que los mercados van a ser todavía más alcistas de lo que estamos acostumbrados, es decir, estamos en un nuevo paradigma. A ver, no sé si alcistas eternamente, porque no soy un permabull, ¿verdad? Pero lo que sí estoy totalmente convencido es que la inflación monetaria va a ser algo recurrente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay tanta deuda para refinanciar, tanta deuda de los gobiernos para refinanciar, que el comprador marginal va a tener que ser el Banco Central. Entonces los QEs dejan de ser una herramienta específica para cierto momento del tiempo y se convierte en una herramienta del día a día. Yo estoy convencido de que por la cantidad masiva de deuda que hay, y como esta no puede desaparecer, ¿verdad? Si la deuda desaparece, desaparecen activos de personas también. Entonces, el Banco Central tiene que monetizar eso, va a tener que monetizar, especialmente con los déficits incrementales que están habiendo de los gobiernos, y eso va a generar inflación monetaria sí o sí. Que eso lleve a un mercado alcista en el precio de los activos financieros, pues sí, pero también le puede meter volatilidad muy grande a estos mercados. Entonces, ahí lo que hay que tratar de descifrar es cuáles activos van a comportarse bien con una posible inflación monetaria recurrente, y saber que la inflación en medida como el índice de precio al consumidor en la economía real también va a tener mayor volatilidad, porque ese dinero que monetiza el Banco Central, el gobierno lo va a usar para hacer lo que más sabe hacer, que es gastar, y gastar improductivamente, gastar de manera que genere demanda en la economía y no oferta.
Entonces, eso siempre va a generar inflación en las economías y eso viene también de la mano con la inflación monetaria que vamos a estar viendo. Sí, yo lo que me refería, y ya con esto acabo y os dejo, y os lanzo la pregunta, es que desde el año 2008 hemos cambiado de sistema, ¿no? a un sistema de amplitud de reservas y ya ha empezado a importar más la liquidez que los propios fundamentos en los mercados, ¿no? Por lo tanto, no nos podemos fijar, por ejemplo, en los rendimientos pasados porque quizá estemos ante un ciclo donde el mercado sea más estructuralmente alcista porque estamos condenados a programas de QE, no sé, ahí lo dejo. Es una cosa que le doy muchas vueltas y me gustaría saber vuestra opinión también. Yo quería decir una cosa. Sí, la inflación y el mercado puede subir acompañado, pero claro, ¿cuál es la creación de riqueza real? Porque si a la subida del mercado le descontamos la inflación, ¿cuánto ha subido realmente? No, claro, retornos reales, sí. Al retorno real, ahí cuidadito. Le voy a dar ahora. Las bolsas que más suben, por ejemplo, son bolsas como Argentina, Venezuela, etc. Pero ¿por qué? Y te hacen un 100%, ¿sabes? Al año la bolsa. Porque claro, tienes 200% de inflación. ¿Por qué, Mar? Porque no tienen dónde protegerse y tienen que ir a buscar a comprar acciones, que es lo poco que le queda. Sí, pero a eso es lo que me refiero. Como protección, porque ¿qué compras? ¿Con qué compras con el peso argentino? Ese es el problema. No, pero por eso me refiero a lo del comentario del compañero. Me tengo que ir. ¿Te tienes que ir, Rodrigo? Sí, pues que si quieres termina tú ya y te marchas. No. Y después que sea Jesús. Despedirme todos. Muy interesante. Aquí lo que me gusta es la divergencia de opiniones. Yo tengo que discrepo con todos vosotros. Buena despedida, la mejor de todas de momento. ¿Vale? Pero eso me encanta porque así, oye, pues uno cambiamos de opinión y a veces uno se da cuenta que se ha equivocado, ¿no? Y aprende mucho de las opiniones diferentes. Eso sí, yo creo que los QEs no son impresión de dinero y nunca lo han sido. Y pensar, tema privado se puede desatar y el privado y el público se puede endeudar y el neto es negativo, como pasó en Japón. Entonces, el endeudamiento... Otro día lo hablamos, chicos. Venga, chao, Rodrigo, chao. Rodrigo. Nada, sigue tú, Jesús. Que querías comentar. No, a ver, yo solo complementar un poco lo que ha comentado Daniel, que efectivamente todo lo que ha dicho es tautológico y tiene toda la razón del mundo. Ahora, simplemente dar un paso más, que no le ha dado tiempo a darlo. ¿Cómo podemos saber hasta qué punto esto se está monetizando, no? Pues simplemente tenemos que ver los déficits de los estados. Es decir, si de repente hay una cosa que yo, como no me dedico a esto, de vez en cuando encuentro cosas curiosas. El otro día se me ocurrió ver el crecimiento nominal, no real, sino el nominal de Estados Unidos en los últimos 20 años. O sea, perdona, desde el 2000. Lo miré. Casualmente el crecimiento nominal mínimo siempre ha sido en torno al 5%, es decir, cuando ha habido recesiones, bla, bla, bla. No el real, el nominal. Casualmente, los déficits públicos que ha metido el gobierno de USA siempre han estado en torno al 5%. ¿Vale? Casualmente. De tal manera, casualmente, ¿sabes? Casualmente todo, siempre. Entonces, de tal manera que cuando efectivamente comenta que efectivamente va a haber unos déficits estructurales, que esos déficits estructurales van a aumentar la volatilidad de la inflación y que eso se va a ver en el índice MOVE, bueno, no se nos comenta ahora, pero lo comentaste al principio, tiene toda la razón del mundo. ¿Y cuál es el indicador que nos va a decir si va a haber mucha más inflación o mucha menos inflación o cómo va a estar de volátil la inflación? Muy sencillo. Presupuestos fiscales de los grandes gobiernos de Japón, Estados Unidos, Alemania y, bueno, China, aunque ese no es más tan controlable porque funciona de otra manera, pero vamos, eso yo es lo que sí quería completar. Es decir, toda la razón y vamos a poder verlo cuando veamos los presupuestos. Aarón, ¿me escuchas? Quería comentar algo, Aarón, también, hacer algún comentario. ¿Me escuchas, Aarón? Sí, ya, aquí estoy. Oye, Vale. iba Sí, a decir, los quantitative easing, los QE, ¿verdad? Los QE son creación de dinero base.
Ahora, que tenga o no tenga impacto en la economía, pues ya es un tópico diferente, pero, o sea, que el punto es creación de dinero y al mismo tiempo es cambio de deudas por otra deuda. ¿Por qué? Porque el dinero base es una deuda del Banco Central. O sea, que es creación de dinero, el problema es que tenga algún impacto por los mecanismos de transmisión. No es lo mismo, no va a tener el mismo impacto que un montón de bancos americanos comerciales creen su dinero, que es capa 2, no va a tener un impacto diferente en la economía que a que el Banco Central estadounidense cree más dinero base, que es capa 1, no va a tener contacto directo con la economía. Creo algunos de los que le llamaría en inglés naive o muy inocentemente, de los que quieren que haya las digital currencies de los central banks, es precisamente para que cuando haya una manera para que cuando se expanda la base monetaria esté más cerca de la economía real. Si la gente tiene acceso directo a esa expansión, no tienes que detenerte a que preste o no preste los bancos. De hecho, para mí, por eso mismo estoy en contra de las digital currencies, del digital currencies, porque es precisamente, ya vamos a tener 2021, 2022 el resto de nuestras vidas. Cada vez que haya, a lo mejor va a haber inflación. ¿Por qué? Es que estornudé. Entonces, ¡pum!, te mandan 2-3 trillones. Oye, es que a lo mejor oye, pero la inflación, no te preocupes, es que prioridad. Entonces, it's a never ending, o sea, va a ser una historia de nunca acabar. Como si fuera, es como el camino más rápido a argentinarse o Venezuela. Bueno, vamos a ir a argentinarse. Así es. Por eso hay que pelar. Paso a paso. Yo tengo un comentario ahí. Yo tengo un comentario, Diego, y es que, o sea, y no me malinterpreten, yo he sido de los que siempre he dicho que QE no es impresión de dinero de la economía real. Lo que pasa es que QE se ha mezclado y hay un matrimonio con las políticas fiscales. Eso sí es altamente inflacionario y a eso es lo que me refiero, de que se va a monetizar la deuda para que el gobierno gaste. Entonces, de ahí que yo digo que la inflación va a ser de acuerdo, bastante más alta, a pesar de que estructuralmente vivimos en un mundo deflacionario por la tecnología y ciertos otros variables, ¿verdad? Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.